Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, llenos de energía y dispuestos a embarcarnos en un viaje transformador. En este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que resuena profundamente con muchos de nosotros, una llamada a la fortaleza interior que todos llevamos dentro. Mi felicidad es intocable, decisión firme. ¿Alguna vez han sentido que su paz, su alegría, su bienestar, se ven amenazados por factores externos? ¿Han experimentado esa punzada de incomodidad o desánimo cuando las circunstancias no salen como esperaban, o cuando la opinión ajena se cruza en su camino? Pues bien, hoy vamos a explorar no solo la teoría, sino también la práctica de cómo cultivar esa fortaleza interior que hace que nuestra felicidad sea verdaderamente inquebrantable, una fortaleza que nos permita florecer sin importar el clima exterior. Si disfrutan de este tipo de contenido, de reflexiones que les invitan a crecer y a vivir una vida más plena y consciente, no olviden darle a ese icónico botón rojo de suscribirse y activar esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones hacia una vida más serena y significativa. Estamos a punto de empezar un viaje que promete llevarnos hacia esa serenidad que todos merecemos, una serenidad que emana de nuestro propio interior. Comencemos por desgranar qué significa realmente tener una felicidad intocable. Es crucial entender que no se trata de ser inmune al dolor, a las tristezas o a las inevitables dificultades de la vida. Eso sería una utopía, una fantasía poco realista e incluso poco humana. Somos seres sintientes y experimentar la gama completa de emociones es parte intrínseca de nuestra existencia. La verdadera felicidad inquebrantable reside, en cambio, en nuestra capacidad de respuesta ante esas dificultades. No es la ausencia de problemas, sino la decisión consciente y firme de no permitir que las circunstancias externas, las opiniones efímeras de otros, o los imprevistos del camino dicten nuestro estado de ánimo, nuestra valía o nuestra paz interior. Es una elección interna, un compromiso profundo con nosotros mismos de proteger y cultivar nuestro propio jardín interior, un espacio sagrado donde nuestro bienestar está a salvo, independientemente de si afuera llueve, truena, hay sol radiante o incluso una tormenta de arena. Piensen en ello como construir un refugio sólido dentro de ustedes, un santuario al que pueden retirarse siempre que lo necesiten, un espacio seguro donde su esencia y su bienestar están protegidos de las inclemencias del tiempo exterior. Entonces, ¿cómo se forja y se mantiene esta decisión firme que da lugar a una felicidad tan resiliente? El primer pilar fundamental, la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás, es el autoconocimiento. Si no sabemos qué nos nutre, qué nos da energía, qué nos hace sentir genuinamente bien y alineados con nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder protegerlo o promoverlo? Dedicar tiempo a explorar nuestras pasiones más profundas, nuestros valores inquebrantables, nuestras fortalezas únicas y nuestras vulnerabilidades, es un acto de amor propio de un valor incalculable. Es un proceso de autoexploración que sienta las bases para esa felicidad inquebrantable. Cuando nos conocemos a fondo, somos menos susceptibles a las influencias externas, a las opiniones que no están alineadas con nuestra verdad interna. Sabemos qué decir no con convicción y qué decir sí con una alegría sincera. Es como tener un mapa personal detallado que nos guía, impidiendo que nos perdamos en los desvíos que otros, con buenas o malas intenciones, puedan proponernos. Este conocimiento interno nos da el poder de elegir activamente nuestro camino, en lugar de dejarnos llevar por la corriente. El segundo pilar es la aceptación radical. Es fundamental entender que esto no significa resignarse, claudicar o dejar que las cosas pasen sin intentar mejorarlas o influir en ellas. La aceptación radical es, en su esencia, reconocer la realidad tal como es, en este preciso instante, sin juicios innecesarios, sin resistencias agotadoras o apego a cómo deberían ser las cosas. Si hoy las cosas no salen como esperábamos, aceptarlo nos permite dar un paso crucial, pasar de la frustración paralizante a la acción constructiva. Si estamos atravesando un momento difícil, aceptarlo nos libera de la enorme carga de energía que consume luchar contra lo inevitable. Nos abre el camino para encontrar soluciones, para adaptarnos y para sanar. La resistencia a lo que ya está ocurriendo, a la realidad presente, consume una cantidad astronómica de nuestra energía vital, energía que podríamos estar utilizando para construir, para crear, para sanar o para avanzar. Aceptar no es sinónimo de pasividad, sino una estrategia inteligente y poderosa para conservar nuestras fuerzas y enfocarlas donde realmente importan. Un tercer elemento crucial, que a menudo
Amos por alto, es la gestión de nuestras expectativas Gran parte de nuestra infelicidad proviene de expectativas poco realistas, de fantasías no cumplidas o de la rigidez con la que nos aferramos a ellas. Esperar que todo sea perfecto, que las personas actúen siempre como esperamos, o que la vida sea una línea recta ascendente sin baches, nos prepara inevitablemente para la decepción, para la frustración y para el dolor. Aligerar nuestras expectativas, ser más flexibles, adoptar una mentalidad de apertura y estar abiertos a que las cosas sucedan de maneras diferentes a las que inicialmente planeamos, nos permite disfrutar mucho más del presente. Nos ayuda a adaptarnos con mayor facilidad a los cambios, que son una constante en la vida. Es como soltar las riendas de un caballo que corre desbocado y confiar en que, aunque el camino pueda ser sinuoso, podamos mantener el control, disfrutar del viaje y llegar a nuestro destino. Por supuesto, no podemos hablar de una felicidad verdaderamente intocable sin abordar el poder transformador de la gratitud. Practicar la gratitud diariamente enfocándonos activamente en las cosas buenas que tenemos en nuestras vidas, por pequeñas e insignificantes que parezcan, cambia radicalmente nuestra perspectiva. Nos saca del bucle interminable de lo que nos falta, de la carencia, y nos lleva a apreciar, a valorar y a celebrar lo que ya poseemos. La gratitud es un antídoto poderoso y natural contra la envidia, la insatisfacción crónica y la queja constante. Cuando cultivamos un corazón agradecido, la negatividad externa, los comentarios hirientes o las circunstancias adversas, tienen mucho menos espacio para arraigar y generar un impacto negativo. Es como plantar flores hermosas y fragantes en nuestro jardín interior, que con su belleza y su aroma opacan y disuaden a la maleza que intenta crecer. Otro aspecto fundamental, que a menudo subestimamos, es la importancia de establecer límites sanos Saber decir no cuando es necesario, proteger nuestro tiempo, nuestra energía vital y nuestro espacio emocional es absolutamente esencial para preservar nuestro bienestar. No se trata de ser egoístas o de distanciarnos de los demás, sino de ser responsables y conscientes de nuestro propio estado. Cuando permitimos que otros invadan constantemente nuestros límites, estamos, sin darnos cuenta, invitando a que nuestra felicidad se vea afectada, a que nuestra energía se disperse. Establecer límites comunica a los demás cómo queremos ser tratados y, lo que es más importante, refuerza nuestro propio respeto y autovaloración. Es como colocar vallas protectoras y bien definidas en nuestro jardín para que solo entren las visitas que deseamos y que nutren nuestro espacio. La fortaleza mental y emocional también juega un papel protagonista en esta construcción. Esto se cultiva a través de la resiliencia, esa maravillosa capacidad de recuperarnos de las adversidades, de los golpes de la vida, y de salir incluso fortalecidos de ellas. Cada vez que superamos un desafío por pequeño que sea, estamos fortaleciendo ese músculo interior, esa capacidad innata de adaptarnos y de seguir adelante. Aprender de los errores, ver los fracasos no como sentencias definitivas o como un reflejo de nuestra incompetencia, sino como oportunidades de aprendizaje valiosísimas, nos hace más resistentes, más flexibles y menos frágiles ante los inevitables golpes de la vida. Es como ejercitar un músculo en el gimnasio, cuanto más lo usamos, cuanto más lo desafiamos, más fuerte y resistente se vuelve. Y por supuesto jamás podemos olvidar el pilar innegociable, cuidar nuestro cuerpo físico Una mente sana vive en un cuerpo sano, y viceversa. Una buena alimentación, rica en nutrientes, ejercicio regular que nos mantenga activos y energizados, descanso adecuado y tiempo para la relajación y el esparcimiento son pilares fundamentales de nuestro bienestar general. Cuando descuidamos nuestro cuerpo, cuando lo sometemos a un estrés constante o a una falta de cuidado, inevitablemente afectamos nuestro estado de ánimo, nuestra claridad mental y nuestra capacidad para mantener esa felicidad firme y estable. Es como descuidar los cimientos de una casa, si los cimientos son débiles, la estructura entera se vuelve vulnerable a cualquier temblor o tormenta. Ahora, volviendo a esa decisión firme. ¿Cómo tomamos esa decisión? La hacemos nuestra y la mantenemos viva en el día a día. Requiere práctica constante un compromiso diario y profundo con nosotros mismos. No es un interruptor que se enciende y ya está, sino un camino de autodescubrimiento, de autodisciplina y de autocompasión. Es el compromiso de levantarse cada mañana y elegir, conscientemente, enfocarse en lo que podemos controlar, en las acciones que nos hacen bien, en las actividades que nos dan propósito. Es la decisión de no permitir que una mala experiencia de ayer arruine nuestro hoy,
y de no dejar que una preocupación, a menudo infundada por él, mañana nos impida vivir plenamente el presente. Piensen en la felicidad intocable como un tesoro invaluable. No lo dejamos a la intemperie, expuesto a la merced de cualquiera que pueda tomarlo o dañarlo. Lo guardamos en un cofre seguro y ese cofre, esa caja fuerte impenetrable, somos nosotros mismos, nuestro mundo interior. Y para que ese tesoro esté seguro, debemos fortalecer las cerraduras, las defensas, las cualidades que lo protegen. Y esas cualidades, como hemos visto a lo largo de esta reflexión, son el autoconocimiento profundo, la aceptación radical de la realidad, la práctica constante de la gratitud, la valentía de establecer límites sanos, la resiliencia para recuperarnos de las caídas y el cuidado consciente y constante de nuestro cuerpo. En resumen, tener una felicidad intocable no es vivir una vida sin problemas, sin desafíos o sin momentos de tristeza. Es más bien desarrollar una fortaleza interior tan profunda, tan arraigada, que nuestras experiencias externas, por difíciles que sean, no puedan erosionar nuestra paz interior, nuestra alegría de vivir o nuestro sentido de valía. Se trata de tomar una decisión firme y consciente de ser los guardianes de nuestro propio bienestar, de cultivar activamente el autoconocimiento, de practicar la aceptación radical, de gestionar nuestras expectativas con sabiduría, de abrazar la gratitud como un estilo de vida, de establecer límites sanos que nos protejan, de fortalecer nuestra resiliencia ante la adversidad y de cuidar nuestro cuerpo como el templo sagrado que es. Es un proceso continuo, una elección diaria que nos permite navegar por las aguas a menudo turbulentas de la vida con mayor serenidad, con mayor plenitud y con una alegría que emana desde lo más profundo de nuestro ser. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta reflexión les haya sido útil, les haya inspirado y les motive a emprender o a fortalecer ese camino hacia el cultivo de esa felicidad inquebrantable dentro de ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para mantener su felicidad a salvo de las influencias externas? ¿Hay algún punto que les haya resonado especialmente o que consideren fundamental? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, aprender de sus experiencias y crear una comunidad de apoyo mutuo. Si este vídeo les aportó valor, les invito a que le den un gran me gusta, lo compartan con amigos y familiares que creen que puedan beneficiarse de estas ideas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo que estará diseñado para inspirarlos y guiarlos en su camino de crecimiento personal. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un verdadero placer compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.